Eh, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cinemática, vamos a hablar de física. Este es un tema muy apasionante porque pues tiene que ver con el movimiento. Recuerden que este es uno de los temas más interesantes que ocurren en la física y pues que nos da pie para poder entender muchas cosas. Entre ellas pues vamos a ver un poco acerca de lo que es el movimiento de los aviones, de los carros, de los objetos en general, ¿cierto? Incluso hasta objetos tan grandes como los planetas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es cinemática. Vamos a abordar algunas preguntas que tienen que ver pues, con un análisis lógico, cuantitativo, y pues vamos a hablar un poco acerca de conceptos muy importantes dentro de este tema, como lo son la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, algunos ejemplos que quiero recalcar acá, por ejemplo, el movimiento de los aviones, ¿cierto? Cómo se mueven los aviones, cómo se desplazan, los cohetes, ¿cierto? Y también las lluvias, las gotas, por ejemplo, cuando caen, están generando un tipo de movimiento en específico. Ahorita vamos a hablar de esos movimientos en específico de los que ya les voy a hablar. Entonces comencemos primero hablando acerca de la posición. ¿Qué es la posición en física y en especial en cinemática? La posición es la ubicación de un cuerpo en el espacio, es decir, las coordenadas, donde yo estoy localizado. O sea, por ejemplo, cuando un amigo te pregunta a ti, ay, necesito verte, entonces envíame porfa tu ubicación, ¿cierto? Entonces, o envíame porfa tu posición. Entonces las posiciones, pues básicamente es eso, es un lugar que uno toma en el espacio. Ahora, ¿para eso qué se utiliza? Para la referencia. Se utiliza, por ejemplo, en la recta numérica, si es en una dimensión, ¿ya? O también se puede utilizar un plano cartesiano, ¿ya? A manera de ejemplo, si ustedes se ubican en la calle y ustedes le dicen, por favor, ve hasta tal dirección, ¿cierto? Entonces me dicen, ve hasta la carrera tal con calle tal. Significa que tengo que subir una coordenada y trasladarme a otra coordenada, ¿ya? Es decir, tengo que utilizar un sistema coordenado que me determine esa posición, ¿ya? Entonces la posición básicamente es lo que me indica es eso, yo estoy ubicado en cierto espacio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si ese punto que yo estoy ocupando con respecto a un tiempo que ya pasó, me ubico en otro lugar? Entonces resulta que como ya me cambié de posición, entonces significa que hubo un cambio de esa posición respecto a un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces ahí ocurrió un movimiento. Ocurrió un movimiento porque ya no estoy en el mismo lugar, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, están aquí quieticos y luego yo me muevo hacia acá, ahí hubo un cambio de posición en un intervalo de tiempo. Y se dice entonces que pues hubo un movimiento. Ahora, si yo lo hago, dependiendo de qué tan rápido lo haga, entonces se puede decir ahí entra en juego otro parámetro que es la velocidad. ¿Listo? Entonces la velocidad es el cambio en la posición respecto a un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces si yo hago, por ejemplo, ese cambio de posición muy despacio, pues diría que es una velocidad lenta. Mientras que si yo hago un cambio de posición muy rápido, como por ejemplo aquí en la imagen, un guepardo, por ejemplo, se traslada muy rápido con respecto a un tiempo que está ocupando, un espacio que está ocupando, entonces se dice que la velocidad es muy rápida. Finalmente, también tenemos la aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad respecto a un intervalo de tiempo. Resulta que si yo, por ejemplo, voy caminando normal y miro el reloj y me acordé que voy tarde hacia mi trabajo y comienzo a acelerar el paso, entonces yo hice un cambio en la velocidad, ¿ya? Entonces, como hice un cambio en la velocidad, es decir que ya no recorrí la misma distancia en el mismo tiempo, sino que estoy recorriendo una distancia mucho más grande en un tiempo mucho más pequeño, es decir que estoy acelerando, ¿listo? Eso es lo que significa la aceleración. Ahora, estos tres conceptos son muy importantes porque los tres conceptos se dice que son cantidades vectoriales. Es decir, que dependen de una dirección. Ya no solamente depende de la magnitud como tal, o sea, lo que mide o la cantidad que se mide, sino que también va a depender de una dirección. Entonces, vamos a entenderlo un poco mejor con la siguiente imagen. Resulta que hay que primero diferenciar entre trayectoria, distancia y desplazamiento.
¿Listo? Para hablar ahorita de lo que estamos hablando de la posición. Entonces la trayectoria es la línea continua que muestra el movimiento preciso de un cuerpo, mientras que la distancia es la longitud de la trayectoria, es decir, la cosa que se ha recorrido, mejor dicho, el elemento que se ha recorrido. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo estoy en la posición 0 y paso a la posición 5. Entonces, la distancia que yo he recorrido es 5 unidades en este caso. No estoy mencionando ninguna unidad en específico, ahorita vamos a hablar de eso. Bien, pero, ¿qué pasa? Si yo digo, no, resulta que yo estoy en 0 hacia, no sé, en el origen, pero me desplazo 5 unidades hacia el este. Entonces miren que ahí ya estoy indicando una dirección. Como estoy indicando una dirección significa que entonces estoy hablando de una posición. Mientras que hace rato que estaba hablando de 5 unidades que me desplace solamente, entonces estaría hablando de una distancia. ¿Listo? Una distancia recorrida. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia entre una posición final y una posición inicial, ¿ya? Entonces la diferencia entre la distancia y el desplazamiento es que la distancia es una cantidad que es escalar, o sea que solamente me importa la cantidad del número, mientras que el desplazamiento me importa es la dirección también y el sentido, ¿ya? Entonces no es lo mismo que a mí me digan desplácese 2 metros a desplácese 2 metros hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? En la gráfica podemos analizar también la diferencia entre lo que es trayectorias y lo que es el vector desplazamiento. Entonces miren que hablamos de cantidades vectoriales porque tenemos que mencionar algo llamado en física como los vectores. Los vectores son esas flechitas que acompañan a las magnitudes como tal o las propiedades físicas que me indican básicamente que esa propiedad física tiene que tener una dirección, ¿ya? Y entonces esa flechita lo que me indica es eso. Entonces miren que por ejemplo en este gráfico me muestran la posición XY, que es la posición inicial, que está en A, mientras que la posición final está en B. Entonces miren que, como dice el dicho, para llegar a Roma hay 1000 caminos, ¿no? Entonces en este caso, para llegar a Roma hay 1000 trayectorias, ¿ya? Sin embargo, hay un solo vector que estamos marcando desde A hasta B, que sería en este caso pues el vector AB, o el vector desplazamiento, ¿ya? Entonces en síntesis, las distancias son cantidades que solamente importa el número, es decir, 5 unidades, 10 unidades. En este caso ahorita vamos a hablar un poco de eso. Mientras que el desplazamiento depende como tal de la dirección, ¿ya? Entonces no es lo mismo que me digan a mí, muévase 5 metros, muévase 5 metros hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuando entonces, también miren que las cantidades escalares como vectoriales también repercuten en el concepto de velocidad. Como habíamos dicho, la velocidad es un cambio o una razón de cambio de la posición en el tiempo, ¿ya? O en un intervalo de tiempo. Y esa es una cantidad vectorial. Mientras que la magnitud de esa velocidad, es decir, el valor como tal, el segmento que recorre esa velocidad, es básicamente la rapidez, ¿ya? Ahora, ¿por qué se denota con la letra S? Porque esta viene de la palabra speed en inglés, ¿ya? Entonces es muy importante eso porque a veces nos dicen, ay, es que usted va muy veloz, y realmente no debería ser así, debería ser, usted va muy rápido, ¿ya? Porque en realidad estamos hablando desde una razón, de una cantidad como tal que se está cambiando. Entonces recuerden la diferencia, la rapidez es razón de cambio de la distancia recorrida en el tiempo, ¿ya? Mientras que la velocidad es una razón de cambio de la posición, ¿ya? Entonces la rapidez va conectada con la distancia, mientras que la velocidad va conectada con la posición. En este diagrama vemos acá, por ejemplo, un velocímetro de un automóvil. Sin embargo, pues aquí hay un error, porque pues, debería llamarse, no sé, un rapidómetro o algo así, o un speedómetro, porque resulta que esto no puede medir la velocidad en sí porque no está indicando la dirección. Si esto me indicara, por ejemplo, la dirección, como una brújula o algo así que me indicara hacia dónde me estoy dirigiendo, entonces podríamos decir que ahí sí es un velocímetro. Sin embargo, en este caso, pues como está midiendo solamente la cantidad que está cambiando, o sea, los metros por segundo o los kilómetros por hora, entonces significa que esto es un rapidómetro, por decirlo así, de forma como algo particular. Muy bien, entonces, también para entenderlo, lo que veníamos hablando, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las unidades y las magnitudes. ¿Listo?
Entonces, tanto la posición, la velocidad y la aceleración son propiedades físicas pues, que tienen las tres, tienen cantidades escalares y también son vectoriales, ¿ya? En este caso, ¿qué es una magnitud? La magnitud pues, es una propiedad intrínseca pues, que no se le puede quitar, ¿ya? A una propiedad física. Por ejemplo, la posición. La posición siempre va a ser una longitud, ¿ya? Una posición nunca la vamos a poder medir, por ejemplo, con un reloj o con una balanza, ¿cierto? Sino que lo vamos a tener que medir siempre con un metro o con una unidad de referencia que me sirva para medir longitudes. También la velocidad me serviría para eso. Entonces la velocidad, como dijimos que era una razón de cambio de una distancia con respecto a un tiempo, entonces, o pues en este caso de una posición respecto a un tiempo, entonces significa que es una longitud dividido un tiempo, ¿ya? Entonces por eso es que a veces hablamos de kilómetros por hora, metros por segundo, pies por minuto, ¿ya? Entonces miren que las unidades son arbitrarias, es decir, yo las puedo establecer como yo, a mi acomodo, a mi conveniencia. Mientras que la magnitud no, la magnitud yo no la puedo cambiar. La magnitud siempre va a ser longitud sobre tiempo para una velocidad y longitud para una posición. Mientras que las unidades sí yo puedo elegirlas. Yo, por ejemplo, puedo medir, no sé, una distancia, la distancia de esta mesa en centímetros, en pulgadas, en metros, en pies, ¿cierto? Entonces eso depende y es arbitrario. La aceleración, como es una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, entonces es como decir una longitud dividido un tiempo dividido otro tiempo, ¿ya? Es decir, que es una longitud dividido un tiempo al cuadrado, ¿ya? Por eso es que a veces hablamos de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y eso es metros sobre segundo al cuadrado o pies sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces las unidades son arbitrarias, repito, mientras que la magnitud no lo es, ¿ya? Al igual que, pues, que en la posición, la velocidad y la aceleración, en cinemática, pues también en física podemos encontrar otras unidades, para mencionarlas así por encimita, por ejemplo la masa. Miren que la masa, por ejemplo, no la podemos medir con un reloj, ni tampoco con un metro, ¿cierto? La masa se mide con una balanza, ¿cierto? Y las unidades son kilogramos, gramos, etc. Entonces miren que todas las unidades en física se pueden hacer eso, todas las propiedades físicas, perdón, se puede hacer eso. Muy bien, continuando entonces con la explicación, vamos a hablar ahorita de un ejemplo, continuando con la parte de cinemática. Entonces resulta que, y más que todo hablando de la parte de las direcciones, vamos a leer un poco este ejemplo. Un joven puede nadar con rapidez de 2 metros por segundo y necesita atravesar un río de norte a sur. El río mide 40 metros de ancho y corre respecto a la tierra con una velocidad de 1 metro por segundo, en dirección oeste a este. Nota, el joven nada con su rapidez máxima. Ahora me dicen que tengo que dibujar las velocidades del joven y el río respecto a la tierra. Entonces tengo que tener un sistema de referencia para poder establecer estas unidades. Entonces miren que vamos a ilustrar aquí entonces la figura, que aquí hay un elemento que es muy importante para ubicarnos nosotros, que se llama pues básicamente la rosa de vientos, o también la parte como de la brújula, que me indica el norte, el sur, el este y el oeste, ¿ya? Entonces como me dice el enunciado que el joven se mueve de dónde hacia dónde, entonces miren que me dice que atraviesa un río de norte a sur. O sea que entonces iría, en este caso, según la referencia que yo estoy teniendo, ella desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces la flechita que me va a indicar la velocidad del joven va a ser así, va a ir hacia abajo. Mientras que el movimiento del río va a ser ¿cuál? El movimiento del río va a ser desde oeste hasta este. Entonces la flechita va a ir en este sentido. Entonces van a ir encontradas en este sentido las dos flechitas. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos entonces la velocidad del joven respecto al río? Entonces miren que ahora ya es una velocidad en la cual se va a tener una referencia diferente. Ya no va a ser respecto a la tierra, sino respecto al río. Entonces para eso tenemos que traslapar o colocar encima una de otra las dos flechitas. Entonces en la siguiente imagen se muestra la representación esquemática de la velocidad, la cual muestra que el joven pues debe contrarrestar el movimiento del río. Entonces, pues, de hecho ustedes lo podrían hacer cuando estén nadando en el río. Pues van a darse cuenta que el río va cambiando como tal la dirección,
Y por ende, entonces, miren que aquí, por ejemplo, dado que la velocidad del río es mucho más fuerte que la del joven, entonces el sentido que va a tomar la flechita va a ser en esta flecha verde. Ya va a ir desde, por decirlo así, hacia el suroeste, perdón, suroeste. ¿Cierto? Es la flechita verde la que está indicando. ¿Pero eso a qué se debe? Se debe precisamente a que la velocidad del río es mucho más fuerte que la velocidad del joven. ¿Ya? Si la velocidad del joven fuese mucho más fuerte que la del río, entonces cambiaría como tal de sentido. ¿En cuál dirección nada el joven? Entonces me dice el siguiente interrogante. El joven nada hacia el suroriente porque está en la dirección de la velocidad de él respecto al río, con una mayor inclinación hacia el sur. ¿Ya? Muy bien. Ahora, continuando entonces con la parte cinemática, ya hablamos un poco acerca de lo que son las magnitudes, las unidades, lo que es la posición, la velocidad de la aceleración, sus diferencias con distancia, con rapidez, y también hemos hablado acerca un poco de los vectores, ¿no? Y lo que son las famosas flechitas que me indican la dirección o el sentido en el que estas propiedades físicas pues básicamente se manifiestan. Ahora vamos a hablar de los tipos de movimientos que existen básicos en cinemática. Algo que me olvidé mencionar es que en la cinemática no nos preocupamos por quién origina o quién causa ese movimiento, sino que simplemente analizamos el movimiento en sí, ¿ya? Para eso existe la dinámica, pero eso vamos a hablarlo en un capítulo aparte. Muy bien, en cuanto a los movimientos, existen dos básicamente. Está el movimiento que es uniforme y el movimiento que es acelerado. Comencemos con el movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, es decir, que no hay un cambio de velocidad con respecto a un intervalo de tiempo. El hecho de que no haya aceleración no significa que la velocidad es cero, sino que la velocidad va a ser constante, ¿ya? Como la velocidad es constante, entonces no va a haber un cambio en velocidad, que es muy diferente, ¿ya? Recuérdenlo. No es lo mismo velocidad cero a velocidad constante, ¿ya? Velocidad cero implica que el objeto está quieto, pero velocidad constante implica que el objeto no tiene aceleración, porque no hay un cambio, pues precisamente de aceleración. Ahora, puede ser un ejemplo de velocidad constante, este automóvil, ¿no? Este automóvil, por ejemplo, puede irse desplazando y va recorriendo distancias iguales en tiempos o intervalos de tiempo iguales. Es decir, por ejemplo, que él recorre 1 kilómetro en 1 hora, otro kilómetro en otra hora, ¿cierto? Entonces significa que está manteniendo una velocidad constante. Sin embargo, por ejemplo, si yo dijera, no, es que resulta que el carro en la primera hora recorrió 1 kilómetro, pero en la segunda recorrió 3 kilómetros. Ahí sí se aceleró, o sea que ahí no sería un movimiento rectilíneo uniforme, sino que sería diferente. Ahora, otra característica importante de este movimiento rectilíneo uniforme, la relación lineal entre velocidad y tiempo. Es decir, que la velocidad es directamente proporcional con el tiempo que se demora recorriendo una distancia, ¿ya? Y como lo dije ahorita, distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Es como lo pueden ver en este gráfico. Miren que se está gastando el mismo tiempo para recorrer la misma distancia. Y la velocidad pues es constante. Las gráficas que pueden servir para analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces miren que en esta gráfica que está acá, vamos a analizar el tiempo versus la velocidad. Entonces miren que es una línea que es paralela al eje, en este caso de la variable independiente, que es la variable t, o sea la variable del tiempo. ¿Qué pasa entonces? Miren que independientemente que pasa el tiempo, la velocidad se mantiene constante. O sea, la velocidad inicial es la misma que la velocidad final, ¿ya? Mientras que la posición, como dije ahorita, la relación es lineal entre la velocidad y el tiempo. Es decir que entonces miren que la posición, a pesar de que aumenta, el tiempo también. Aquí es, perdón, entre la posición y el tiempo, aquí hay un error. Entonces la relación lineal es entre la posición y el tiempo. Perdón, ahí me equivoqué. Muy bien. Ahora, algo importante, ¿dónde estaría entonces el gráfico de la aceleración? Si yo quisiera hacer un gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces yo lo que tendría que hacer es esta misma lineecita, pero tendría que ser sobrepuesta sobre el eje X. Ya, pues porque siempre sería cero, nunca cambiaría. Entonces serían las tres gráficas, por decirlo así, de
el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, pasando ahora al movimiento acelerado, pues a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, aquí ya hay aceleración. ¿Listo? Es decir, que hay un cambio en la velocidad. O sea que la velocidad en este caso ya va a ser variable con respecto al tiempo, no va a ser constante, sino que va a ser variable. Y va a haber una relación lineal entre velocidad y tiempo. Aquí sí hay una relación lineal entre velocidad y tiempo. Acá era una relación lineal entre distancia y tiempo, o posición y tiempo. ¿De acuerdo? Bien, y un ejemplo muy básico, pues que de hecho lo hemos visto en absolutamente cualquier lugar de la Tierra, es la caída libre. Es decir, cuando usted, por ejemplo, se le cae una moneda o se le cae un objeto y precisamente, ¡pum!, cae al suelo, resulta que ahí hay una aceleración que está sometiéndonos a todos nosotros como, pues básicamente habitantes de este planeta, que es la aceleración de la gravedad. La gravedad pues no es más que pues precisamente esa aceleración que hace que todos los objetos siempre tengamos a tender hacia el centro de la Tierra. Muchas veces, en muchas ocasiones nos equivocamos diciendo que, ay, pues resulta que todo cae hacia abajo, todo cae hacia abajo. Y no es la forma correcta de decirlo, ya porque, pues por ejemplo, si estamos aquí y digamos que vamos a hacer una comparación con respecto a las antípodas, por ejemplo, o hacia el lugar que estás al otro lado del mundo, por decirlo así, pues resulta que para ellos el abajo de nosotros es el arriba de ellos. Entonces, decir, por ejemplo, ay, se me cayó hacia abajo. Entonces, una persona que está allá pues va a decir, no, se cayó hacia arriba, y entonces realmente está mal dicho. Entonces, la mejor forma de decirlo es, se cayó radialmente hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Todo se cae radialmente hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Porque allá es básicamente la dirección exacta a donde está apuntando todos los objetos que caen pues por este tipo de movimiento. Ahora noten que por ejemplo en este gráfico se puede esquematizar muy bien el hecho de decir que ya no hay distancias iguales recorridas en intervalos de tiempo iguales. Miren que aquí por ejemplo, a pesar de que son intervalos de tiempo iguales, las distancias no son las mismas las que se recorren. Por ende se puede entonces inferir que el movimiento es acelerado. Muy bien. Listo. Los gráficos que me sirven para analizar básicamente el movimiento acelerado. Entonces miren que se acuerdan que hace ratico en el movimiento rectilíneo uniforme era acá sobre el eje X o el eje de la variable independiente la aceleración porque era nula. En este caso esa línea se va a subir, ¿ya? Se sube porque ya no es nula sino que es diferente de cero, ¿ya? Y en el caso anterior, ¿se acuerdan que aquí era una recta que era paralela a este eje? Ahora ya no es una recta paralela, sino que es una recta que corta como tal a este eje B, ¿ya? Porque ahora ya es una relación que es lineal entre la velocidad y el tiempo. Y también hay una relación que es cuadrática entre la posición y el tiempo, ¿ya? Esta relación cuadrática básicamente se puede esquematizar por esto, ¿ya? Es decir, porque a medida que cambia la posición, el tiempo, a medida que aumenta el tiempo, la posición aumenta como el cuadrado, ¿cierto? Mejor dicho, la posición aumenta como el cuadrado del tiempo, ¿ya? En un movimiento acelerado, para que entendamos la diferencia con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Continuando entonces, estas gráficas ¿para qué me sirven? Se van a dar cuenta después que muchas veces uno hace un análisis gráfico de los problemas y con eso puede inferir qué movimiento se está ocurriendo y con ello qué ecuaciones, por ejemplo, podemos utilizar para poder describir el movimiento. Entonces siempre es importante ese tipo de análisis gráfico. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora sí algunos ejercicios, algunos ejemplos. Vamos a leerlo entonces y vamos a irlos desarrollando paso a paso. Si ustedes tienen ahí papel y lápiz, pues me gustaría que lo fueran haciendo a la mano, pausen el video y luego después lo van desarrollando. Comencemos. Supongamos que una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo. Un estudiante desde una ventana ve que la pelota pasa delante de él a 5 metros por segundo hacia arriba y la ventana se encuentra a 10 metros por encima del suelo. La altura que alcanzará la pelota por encima del suelo será ¿de cuánto?
el tiempo que tardará en ir desde una altura de 10 metros hasta el punto más alto será de cuánto. Y el vector que representa la aceleración de la pelota en su ascenso será de cuánto. Entonces, dense un momento ahí, pausen el video si quieren, y ahorita inmediatamente retomamos. Muy bien, ahorita que ya volvieron del video, entonces vamos a ver cómo se hace el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es un diagrama con el cual se debe describir el fenómeno, y a continuación proponer esas ecuaciones cinemáticas con las cantidades dadas. Tomaremos la ventana como punto de inicio del movimiento, es decir, la posición inicial de la pelota, ¿cierto? La posición inicial va a ser de 10 metros. Recuerden, en el enunciado dice, la ventana se encuentra a 10 metros por encima del suelo. Entonces miren que en el gráfico podemos ver 0, que es el suelo, 10 metros, que es a la altura a la que se encuentra la ventana, y después de ahí la pelota va a seguir subiendo hasta un punto en el cual básicamente la pelota parece como si estuviese quieta. Luego después va a comenzar a caer libremente. Bien, la gravedad pues vamos a tomarla como en este sentido. En el sistema de referencia va a ser radialmente hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Y la velocidad inicial va a ser de 5 metros por segundo, como lo dice el enunciado. Entonces la altura que alcanzará la pelota por encima del suelo, ¿cuánto será? Entonces para eso vamos a tener que utilizar esta ecuación que está acá. Que esta ecuación me la da la cinemática. La pueden investigar si quieren. Es muy fácil y muy sencilla de encontrar. ¿Qué cantidades me están dando? Me están dando la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo, la posición inicial, que es de 10 metros, ¿cierto? Cantidades conocidas que pues, son naturales. La gravedad, que es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, y la velocidad final, que es la velocidad a la que les digo básicamente que es como si quedara quieta como tal la pelota. ¿Ya? Entonces como que va hacia arriba, parece como que quedara quieta y vuelve y cae. Justo en ese instante, como que está básicamente quieta, es donde uno considera esa velocidad final como 0. Muy bien. ¿Qué me dice la ecuación? La ecuación me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia recorrida, ¿ya? También podemos utilizar la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Miren que en una de estas dos, miren que en la primera, por ejemplo, no involucramos el concepto tiempo, mientras que en la de acá no involucramos el concepto de la distancia recorrida, o la posición en este caso. Entonces cualquiera de las dos me puede servir. Entonces vamos a desarrollar entonces el numeral A. Nuestra incógnita es YF, ¿cierto? O sea, lo que me piden a mí hallar es la altura que alcanzará la pelota por encima del suelo, es decir, la altura final. Tenemos entonces que la velocidad final es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 5 y la gravedad es igual a 10. Obviamente en sus respectivas unidades, ¿no? Velocidad, unidades de metros por segundo, gravedad, unidades de metros por segundo al cuadrado. El signo negativo en las ecuaciones es porque la dirección de la gravedad se opone a la dirección positiva del sistema de referencia. Ojo con eso, el signo negativo en las ecuaciones es porque la dirección de la gravedad se opone a la dirección positiva del sistema de referencia. Entonces así tenemos pues que utilizando la ecuación inicial, que fue la primera que leí, y vamos a reemplazar los datos. Entonces donde dice BF, ¿qué colocamos? Colocamos 0, ¿cierto? Porque eso lo estamos considerando justamente en ese punto en el que pues, se hace 0. Velocidad inicial, ¿qué colocamos? Colocamos 5 metros por segundo. La gravedad, vamos a aproximadamente a asumirla como 10. Eso es una exageración, pero en este caso, en aras de simplicidad, vamos a colocarla como 10. Y Y pues va a ser la variable que yo no conozco, la variable que básicamente estoy buscando. Muy bien, operando algebraicamente, entonces me queda 0 al cuadrado, pues me queda 0. 5 elevado al cuadrado, pues es 5 por 5, me da 25. Menos 2 por 10, pues me da 20. Y 20 por y me da 20y. ¿Listo? De aquí podemos ir despejando entonces la variable y. Entonces miren que el menos 20y lo puedo pasar para el otro lado, me queda 20y igual a 25. Y luego ya me queda y igual a 25 sobre 20. 25 sobre 20 me da igual a 1.25, ¿ya? Esa y como tal no es la posición final, sino que es la separación o la distancia que se recorrió,
¿ya? En este caso entonces, ¿qué me queda? Que y es igual a la y final menos la y inicial, o sea, la altura final menos la altura inicial. ¿Qué me piden a mí? Me piden hallar la altura final. O sea que tengo que despejar aquí y sub f. ¿Qué hago entonces? Este y sub i lo paso para el otro lado, como está restando, pasa a sumar, y me quedaría entonces que la altura final es igual a esa separación o ese recorrido que hizo, más la posición inicial o la altura inicial. Listo, reemplazamos los datos. ¿Qué me queda entonces? Me queda 1.25 metros, que fue el que me acabo de dar, más los 10 metros que me está dando el problema. Es decir que entonces la altura que alcanzó básicamente el objeto fueron 11.25 metros. ¿Medidos desde dónde? Medidos desde el suelo. Te recuerden que sería 0, luego 10, luego subió 1.25 metros más y ahí hasta el suelo hay 11.25 metros. Esa es la altura que alcanzará la pelota por encima del suelo. ¿Listo? Entonces ya respondimos el numeral A o el literal A. Muy bien. Sigamos entonces con el literal B. Me piden el tiempo que tardará en ir desde una altura de 10 metros hasta el punto más alto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será eso? Entonces, para eso entonces vamos a emplear la siguiente ecuación. Vamos a emplear la ecuación segunda que habíamos hablado acá. Porque miren que en esta ya involucramos el concepto de tiempo. En esta de acá no nos sirve porque no tenía tiempo. En esta de acá sí. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Reemplazamos los datos. Velocidad final igual a 0, velocidad inicial igual a 5, gravedad igual a 10 aproximadamente, y despejamos el tiempo. Entonces ya despejando el tiempo me queda igual a 0.5 segundos. Por lo tanto, el tiempo que tarda la pelota en ir desde la ventana hasta la altura máxima va a ser de 0.5 segundos, va a ir subiendo. Muy bien. Finalmente, el vector que representa la aceleración de la pelota en su ascenso va a ser ¿cuál? Entonces tenemos que verificar cuál va a ser la aceleración que está, porque como es una caída libre, tiene que haber una aceleración, ¿cierto? De ese objeto. Entonces, ¿cuál va a ser ese vector? Entonces, en este caso, la aceleración de la gravedad es un vector que siempre apunta hacia el centro de la Tierra y su magnitud es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Así, el vector que representa la aceleración de este objeto es en ese sentido, hacia abajo. Pues hacia abajo no, sino radialmente hacia el centro de la Tierra. Recuérdenlo muy bien. Listo. Entonces algo importante para concluir es la aceleración a la que estaba siendo sometido el objeto, ¿ya? El objeto en sí no estaba siendo acelerado, sino que la gravedad era la que lo estaba acelerando. ¿Listo? Y por ende entonces hacía que el objeto tuviera velocidades diferentes en distintas posiciones o en distintos lugares. Muy bien, vamos a hacer ahora un análisis de un ejercicio ya un poco más razonamiento lógico, ¿cierto? Para que entendamos un poco acerca de gráficos, un análisis más gráfico. Y vamos a hablar de lo siguiente. En una demostración de laboratorio, un profesor deja caer desde el reposo 3 cuerpos de masas, 1 kilogramo, 2 kilogramos y 5 kilogramos, desde dos alturas de 2 metros y 4 metros, y mide el tiempo que tardan en caer cada una de ellas. Los resultados los consignan en la siguiente gráfica. Entonces miren que en esta gráfica se pueden ver en el eje de las ordenadas el tiempo, y en este eje de acá pues básicamente barritas que están representando entonces los objetos que están cayendo, ¿no? Los cuerpos, que tienen diferentes masas, ¿no? Tienen masa de 1, de 2 y de 5. Entonces miren que este color naranja está representando de 1, de 2 y de 5 para una altura determinada, que es la altura de 2 metros, ¿ya? Mientras que las de color azul están representando a los objetos de 1, de 2 y de 5 kilogramos, pero ahora para una altura de 4 metros. ¿De acuerdo? Los valores que están acá encima de las barritas indican entonces el tiempo exacto pues, que se demoraron cada una de las en caer cada uno de los 3 objetos. Entonces el de la masa 1 a una altura de 2 metros se demoró 0.64 segundos. Al igual que el de la masa 2 y al igual que el de la masa 5. Sin embargo, como cuando cambió la altura, el tiempo obviamente cambió. Miren que ya pasó de ser de 0.64 a 0.9 segundos. ¿Listo?
Entonces ahí ya tienen la diferencia, pues básicamente de lo que ocurrió en el experimento que desarrolló en el laboratorio este profesor. Muy bien, vamos a ver entonces ahora sí qué es lo que me pregunta. Al finalizar la demostración, el profesor formula la siguiente pregunta a sus estudiantes. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se puede evaluar con esta experiencia? Opción A. El tiempo que tarda en caer un cuerpo desde una altura determinada depende únicamente de su masa. Opción B. Los factores que determinan el tiempo de caída de un cuerpo son su masa y su velocidad inicial. Opción C. El tiempo que tarda en caer un cuerpo desde el reposo depende únicamente de la altura desde la que éste cae. Y opción D. Los factores que determinan el tiempo de caída de un cuerpo son su masa y la aceleración de la gravedad. Entonces, desen un momento en el tiempo, si quieren pausan el video por un instante y luego ya retoman el video para que resolvamos el ejercicio. Muy bien, ahora que ya retomaron el video y ya entendieron un poco acerca del problema, pues analicemos las opciones. ¿Qué es lo que me dice el problema en sí? La opción A me dice que el tiempo que tarda en caer un cuerpo desde una altura determinada depende únicamente de su masa. Miren que en el gráfico, si se dan cuenta, a pesar de que cambiamos la masa, el valor del tiempo no cambió. O sea que eso es incorrecto, ya porque no va a depender de la masa como tal, sino que va a depender de otro parámetro, ya de otra cosa que hace que el tiempo cambie. Miren que el tiempo no cambió, y como no cambió el tiempo, pues la masa no es el factor que depende de en ese ejercicio. En la opción B, los factores que determinan el tiempo de caída de un cuerpo son su masa y su velocidad inicial. La velocidad inicial de pronto puede que tenga que ver, pero vuelve y juega, aquí está involucrándose la masa. Como la masa no es la que hace que dependa, entonces también se descarta la opción B. Opción C, el tiempo que tarda en caer un cuerpo desde el reposo depende únicamente de la altura desde la que ésta cae. Miren que me dice que únicamente depende de la altura. En este caso estamos viendo que si cambiamos la altura, el tiempo sí cambia. O sea que esa sería la respuesta correcta, ¿ya? Entonces el tiempo de caída libre va a depender pues básicamente desde la altura o la posición final o inicial desde donde esté lanzándose el objeto, ¿ya? Y opción D, los factores que determinan el tiempo de caída de un cuerpo son su masa y la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre va a ser la misma para los objetos en este ejemplo, o sea que no sería esa la respuesta correcta. Y vuelve y juega, tampoco la masa. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Algo importante con respecto a este ejercicio es que, por ejemplo, la civilización humana se demoró más de 2000 años para entender un poco acerca de este concepto, ya para entender que el tiempo de caída de los objetos no dependía de su masa. Antes se creía, por ejemplo, que entre más masivo era un objeto, más rápido caía, ¿ya? Y a esto se le atribuía una cualidad de gravidez, que es muy diferente a la gravedad como se concibe en este momento, ¿ya? Por ende, entonces, pues ya después Galileo hizo una prueba lanzando un objeto desde la Torre de Pisa en Italia, y pues él consiguió pues básicamente este experimento. Ahora, de pronto no le funcionó muy bien a Galileo porque ahí existía algo llamado resistencia del aire. ¿Ya? ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta de eso? Porque pues básicamente el aire hace que los objetos se frenen, ¿ya? O que caigan con un tiempo diferente, dependiendo pues de su forma física, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tiran una hoja o una plumita, muy diferente si tiran un balín de acero, ¿ya? Si ustedes hacen este ejercicio en el vacío, ¿ya? Donde no hay aire, dejan caer dos objetos, una plumita y un martillo, o una bala o lo que sea, estos van a caer justo en el mismo tiempo, o sea, van a demorar lo mismo cayendo, ¿ya? Y eso pues básicamente demuestra lo que está ocurriendo en este gráfico. Ya en este gráfico se hizo este ejercicio al vacío, ¿ya? Y en muchos laboratorios pues hacen eso, se han tomado el atrevimiento de hacer esto y demostrar pues básicamente que el tiempo de caída libre de un objeto no depende de la masa. ¿Y dónde lo podemos demostrar o dónde lo podemos comprobar? En las ecuaciones que hemos venido analizando. Miren que en ninguna de las ecuaciones que planteamos de cinemática mencionan o involucran a la masa, ¿ya? Involucran así a la gravedad,
pero no a la masa. De hecho, por ejemplo, si lleváramos este experimento a otro planeta o a la Luna, donde la gravedad cambia, entonces ahí sí cambiaría el tiempo, ¿ya? Ahora, una pregunta interesante. Si el planeta es más masivo, ¿será que el tiempo de caída libre va a aumentar o va a disminuir? Entonces, desen un momento para que lo piensen y vuelven y retoman el video. Listo, ahora que retomaron el video, pues resulta que entre más masivo sea el planeta, pues hay mayor gravedad y por ende entonces el objeto cae mucho más rápido. Bien, listo. Vamos a analizar entonces el otro ejercicio para que entendamos un poco acerca de la parte gráfica y entendamos acerca de la diferencia entre lo que es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Dice así el problema. La figura muestra la posición en función del tiempo para un cuerpo que se mueve en línea recta. Entonces miren que el gráfico me relaciona en este eje el tiempo y en este otro eje de ordenadas me relaciona la posición. Bien, me preguntan que para el intervalo de 4 a 5 segundos el cuerpo se moverá con aceleración variable, con velocidad constante, con velocidad variable o se encontrará en reposo. Entonces miren que de 4 a 5, vamos a ubicar en un momento el gráfico, entonces de 4 a 5 será en esta parte de aquí. Es decir que entonces la posición en la que no cambia, miren que está en 5 y vuelve y sigue siendo 5. ¿Será que en ese momento el objeto tendrá aceleración? En este caso no, porque miren que la posición no cambia, por ende la velocidad va a ser 0 y por ende la aceleración va a ser nula. En este caso la velocidad sí va a ser 0, ¿ya? Pero la posición en la que no cambia, ¿ya? Entonces, si está aquí quieto en 5 metros y vuelve y se queda quieto en 5 metros, significa que el objeto se encuentra en reposo, ¿ya? Por ende la opción correcta es la opción D. ¿Por qué no se puede mover con velocidad variable? Pues porque en este caso no hay un cambio en la posición respecto a un tiempo. ¿Y por qué no se considera una velocidad constante? Pues porque sí, o sea, eso es una velocidad constante, pero es una velocidad nula. Pero entonces es más fuerte el hecho de que se encuentra en reposo al hecho de decir que tiene una velocidad constante, ¿ya? Porque el decir velocidad constante a veces también se presta para pues, estar caminando con una velocidad constante, ¿ya? Entonces por eso es que es más fuerte o más contundente el hecho de decir que el objeto se encuentra en reposo. Bien, siguiente pregunta. La rapidez promedio del cuerpo entre 0 y 2 segundos será ¿de cuánto? Entonces miren que entre 0 y 2 segundos va desde aquí hasta acá, ¿cierto? ¿Y cuánto ha recorrido? Ha recorrido desde 0 hasta 10, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcularía la rapidez promedio del cuerpo? Entonces se calcula como, recuerden el concepto de rapidez, o pues en este caso velocidad. Será posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, ¿quién va a ser la posición final? Va a ser la posición en la cual está el último intervalo de tiempo, que sería en el intervalo 2. O sea que la posición final va a ser 10 menos la posición inicial, que va a ser 0. 10 menos 0 me da 10, ¿cierto? Y en cuanto a los tiempos va a ser tiempo final 2 menos tiempo inicial 0, o sea 2 menos 0 me da 2. Y 10 dividido 2 me da 5, o sea que en realidad la rapidez promedio del cuerpo entre 0 y 2 segundos va a ser 5 metros por segundo. Muy bien. Y la aceleración promedio del cuerpo entre 0 y 2 segundos va a ser ¿de cuánto? Ojo que me están hablando de la aceleración promedio, ¿no? Ya habíamos hablado de la velocidad promedio. Ahora es la aceleración promedio. Miren que me dicen entre 0 y 2 segundos. Como ya calculé la rapidez promedio entre 0 y 2 segundos, que me dio de 5 metros por segundo, esos 5 metros por segundo yo los tengo que volver a dividir sobre el intervalo de tiempo que estoy manejando, que es 0 y 2 segundos. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 2 menos 0. O sea que entonces serían ese 5 metros por segundo. Ah, bueno, pero otra cosa importante que no mencioné. Resulta que la rapidez promedio, como es una rapidez promedio, se supone que es una rapidez que se va a mantener fija.
¿ya? Al mantenerse fija esa rapidez, pues básicamente va a ser una rapidez que se va a mantener constante, ¿ya? Y por ende, entonces, me va a dar igual a ¿cuánto? Me va a dar igual a 0, ¿cierto? Porque va a ser, eh, perdón, va a ser velocidad constante, y como es velocidad constante, pues va a ser básicamente nulo, ¿cierto? Aceleración nula, no va a haber cambio en la velocidad porque se considera una velocidad promedio. Miren que eso lo puede engañar a uno la gráfica, porque la gráfica me está dando cosas que se están cambiando, variables. Sin embargo, esta es gráfica de posición respecto a tiempo, ¿ya? Entonces es una cosa muy diferente de posición y otra cosa muy distinta a la aceleración. ¿Listo? Bien, analicemos este para ya ir como terminando. Analizando el movimiento de una hormiga para la clase de ciencias, el docente le encarga a sus estudiantes tomar medidas de la distancia y el tiempo que se gasta la hormiga en recorrer cierto espacio. La información recolectada por uno de los estudiantes se muestra a continuación. Entonces miren que en esta tabla está la distancia que recorre la hormiga y el tiempo que se gasta, ¿cierto? Ahora me dicen que de continuar con el mismo movimiento, miren que aquí no me han dicho qué movimiento existe, sino simplemente que de continuar con el mismo tipo de movimiento. ¿A qué distancia se encontraría la hormiga en el segundo 50? O sea, cuando ya han recorrido o transcurrido 50 segundos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno analiza básicamente qué es lo que está ocurriendo. Miren que los intervalos de tiempo son iguales. ¿Será que los intervalos de distancia también serán iguales? Veamos. De 1 a 0.5, ¿cuánto hay? Hay 0.5 metros. De 1.5 a 1, ¿cuánto hay? Hay también 1.5, hay 0.5 metros, perdón. De 2 a 1.5 metros, ¿cuánto hay? Hay 0.5 metros. Es decir, que los intervalos de espacio o las distancias recorridas van a ser iguales en intervalos de tiempo iguales. O sea que, ¿qué tipo de movimiento va a ser este? Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y es una velocidad que se va a mantener constante, ¿ya? Como la distancia se va a mantener constante, entonces significa que a 2 yo le tengo que aumentar pues la distancia que se está manteniendo constante, que es de ¿cuánto? Es una distancia de 0.5. Ya, entonces me va a dar 2,5 metros, que va a ser la distancia que está recorriendo. Ahora, ¿cuál va a ser esa velocidad constante que se está manteniendo en este movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo la calculo? Muy fácil. Puedo utilizar cualquiera de estos intervalos, puede ser solamente 2. Puedo utilizar uno como un intervalo inicial y uno como un intervalo final. Utilicemos, por ejemplo, este de aquí, 1.51 y 30 y 20. Entonces, tendría que calcular posición final, 1.5 menos 1, ¿cierto? Que sería la posición inicial. Eso me daría 0.5 dividido entre 30 menos 20, ¿cierto? 30 menos 20 me da ¿cuánto? Me da 10. Entonces sería 0.5 dividido 10 y eso me daría la velocidad en metros por unidades de segundo. Entonces, básicamente esa sería pues como tal la forma de calcular la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, tenemos ya para ir finalizando un otro ejercicio que tiene que ver con la parte de gráficas. Miren que en estas gráficas, a pesar de que parece un poco confuso, pero en realidad pues es sencillo, solamente hay que darse cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo. Me dice, un estudiante tiene como tarea analizar el comportamiento en la velocidad de dos pelotas de igual masa, lanzadas de forma diferentes. Para ello lanza la pelota A hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, y la pelota B la deja caer desde una altura de 50 metros, y registra para cada caso los siguientes datos. Muy bien. Entonces me dicen que qué gráfico es el que relaciona mejor el problema. Entonces miren que vamos a analizarlo uno a uno, qué es lo que ocurre, y pues ya vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Entonces miren que para la pelota A está ocurriendo este tipo de movimiento, ¿cierto? En el cual la posición sube hasta un determinado punto y luego baja. Entonces veamos qué es lo que nos dice la tabla. Miren que la tabla nos dice que para la posición de la pelota A dice 0, 13, 25, 33, 40, 44, 46. Subió hasta 46 y luego se regresó, ¿cierto? Y vuelve y cae hasta 0.
Entonces miren que el gráfico que nos puede servir para la pelota, el único que podemos descartar, por ejemplo, es el de la opción D, porque no está siguiendo el patrón que me está indicando la tabla. De resto, el B y el C sí me sirven todos tres. Muy bien, ahora analicemos, vamos a seguir descartando. Ya descartamos entonces la opción D. Para la pelota B, miren que me dice que comienza desde 50 y luego en el segundo 3.5 ya se hace nulo esa posición. Entonces miren que en qué casos ocurre eso. Miren que en la opción A no ocurre eso. En la opción A comienza desde 0 y comienza a salir. Es decir que entonces la opción A quedaría descartada. Como ya habíamos descartado la opción D y la única que nos queda es la opción C, analicemos la opción C, que es la más posible, ¿ya? Miren que la opción B tampoco sería porque en la opción B no hay puntos en los cuales la posición se haga 0 para la pelota B. Por ende, entonces descartamos la opción B. Verifiquemos y validemos si la opción C es la correcta. Entonces miren que en la opción C, la pelota B comienza desde 50, muy bien. Comienza a ir decreciendo hasta que en el segundo 3.5 ya se hace 0, o sea que ya toca el suelo básicamente. Y a partir de ahí pues ya básicamente se queda en esa posición, o sea que sí es correcta. Y en la pelota A sube hasta un punto muy alto que es el de 46 metros y luego baja y cae hasta 0, ¿cierto? O sea que la opción correcta es la opción C. Ahora, ¿qué tipos de movimientos serán estos? Pues básicamente son movimientos en los cuales uno puede identificar. En el caso de la pelota B, miren que es un movimiento, se dice que es un movimiento semiparabólico, pues que lo vamos a ver después. Y aparte de eso, llega un punto en el que ya se queda quieto, se queda en reposo, mientras que la pelota A lo que hace es subir como tal, o sea, es como si cogiera y subiera y vuelve y cae, o sea, es un movimiento en caída libre, ¿ya? Pero inicialmente es un movimiento en contra de la aceleración de la gravedad y luego vuelve, baja y ya ahí sí comienza a caer aceleradamente. Bueno, con esto entonces doy finalizado la sesión de hoy. Espero les haya gustado mucho, espero que se conecten con más de este tipo de temáticas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.